Y además estamos con un día muy agitado hoy de trabajo. Yo quería en principio agradecer enormemente a la Fundación El Libro por la posibilidad de dar este seminario. La verdad, me encanta que le den bola al teatro, porque ustedes saben que el teatro es parte fundamental de la cultura argentina. Y este año, el próximo 2 de julio, el 2 de julio con L, ¿no?, se va a cumplir 140 años de un estreno muy importante, pero muy importante, que es el estreno de la pantomima Juan Moreira. Digamos, para ponernos un poquito en... voy a usar esto, ¿sí? Díganme si es mejor así, ¿no? Se oye mejor porque hay mucho ruido. Decíamos entonces, próximo 2 de julio se cumplen 140 años del estreno de Juan Moreira. Y fíjense que no es un dato que podamos pensar como un dato de, podríamos decir, de la historia muerta o la historia del pasado, sino que tenemos realmente que hablar de la historia viva de la cultura argentina, porque en Buenos Aires, solamente el año pasado, en el 2023, se estrenaron 5 versiones del mito de Juan Moreira. Pero además se escribe Juan Moreira en poesía, se escribe Juan Moreira en novela, en cuento, es decir, lo encontramos en la plástica, en la música. Digamos que el mito de Juan Moreira es un mito que sigue vivo, tremendamente vivo. Y por lo tanto, entonces, no estamos hablando de un logos muerto, de una especie de arqueología, de resucitar viejos papeles, sino por el contrario, cuando hablemos de Moreira, nos vamos a estar metiendo un poquitito en el corazón de la cultura argentina desde el siglo pasado hasta el presente. Digamos, son 140 años de vida de Juan Moreira. Por eso me puse muy feliz cuando la Fundación El Libro me dijo: mira, queremos que des un seminario sobre Moreira. Ahora, es muy importante decir que en 1884, el 2 de julio de 1884, en la esquina de Paraná y Corrientes, o sea, para que se ubiquen frente a Kentucky, Paraná y Corrientes, ¿no? Cuando Corrientes todavía era angosta, digamos, había un teatro que se llamaba el Teatro Politeama, que, como su nombre lo indica, Politeama quiere decir muchos espectáculos. Esto quiere decir, era un tipo de teatro en el que se podían hacer bailes, se podía construir un picadero de circo, se podía hacer ópera, se podía hacer cualquier tipo de espectáculo con formato a la italiana, formato circense. Entonces, el 2 de julio de 1884 pasó una cosa muy interesante, y es que la compañía de circo de los hermanos Carlo contrata a Eduardo Gutiérrez, el novelista que había escrito en 1879 la novela Juan Moreira. Ahora vamos a hablar un poquito de esa cuestión, y le propone hacer la versión en pantomima. Pantomima quiere decir que no era una obra hablada, salvo en pequeños tramos, sino una obra mimada. Y podemos decir que le propone esto a Eduardo Gutiérrez por el éxito sin precedentes que había tenido su novela. Es considerada una de nuestras primeras novelas populares, publicada en un diario. Ahora vamos a retomar esa cuestión. Pero, digamos, lo van a contratar para hacer el personaje de Moreira a José Juan Podestá, que voy a escribir el nombre por si alguien no lo recuerda. De los hermanos Podestá. Exacto, la famosa familia, por un lado, entonces, digamos, Eduardo Gutiérrez, y por otra parte, José Juan
Podestá. ¿Quién, podemos decir que José Podestá era muy conocido como actor criollo, porque en ese momento prácticamente no había compañías nacionales, eran todas compañías europeas, españolas, italianas, francesas, no teníamos, digamos, actores nacionales todavía que trabajaran sistemáticamente, y este equipo de uruguayos, en su mayoría, ¿no?, la familia de los Podestá, que venían del circo, venían de la acrobacia, venían de la destreza circense, van a empezar a desarrollar una cantidad de acciones desde el lugar de la actuación criolla. Cuando digo actuación criolla sería un tipo de actor que no habla como español o como francés o como italiano, sino habla como rioplatense. Entonces, los hermanos Carlo, el circo de los hermanos Carlo, lo llama a Pepe Podestá porque era muy conocido desde hacía unos años por un personaje que él hacía en el circo, que es el famoso Pepino 88 o Pepino el 88, que era un payaso que él hacía con una ropa que tenía cortados unos, ¿cómo se dice?, unos parches de color negro sobre blanco que parecían un número 88, ¿no? Lo voy a poner porque es muy importante, digamos, si no hubiese hecho el personaje de Pepino 88, no lo hubiesen llamado a Podestá para hacer el personaje de Juan Moreira. Que tiene Pepe Podestá. Entonces, no se sabe muy bien cómo fue, pero Eduardo Gutiérrez, que venía de un éxito enorme con el folletín Juan Moreira, en un diario que se llamaba La Patria Argentina, un diario mitrista, un diario digamos, de tendencia alcinista, digamos, un diario que giraba a favor de lo que sería el centralismo porteño, digamos, totalmente no federal, ¿no? Es decir, muy interesado en los derechos y los intereses de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, en ese diario, entre 1879 y 1880, con un éxito arrasador, Eduardo Gutiérrez publica el folletín Juan Moreira. Piensen que el éxito es tan grande que el diario, que era un diario poco leído, empieza a ser leído multitudinariamente. Es decir, el folletín Juan Moreira hace el éxito de ese diario. Al punto que Eduardo Gutiérrez, que era un tipo bastante, digamos, de no muy buen pasar, logra comprarse una casa, que hoy esa casa, digamos, el terreno donde estaba esa casa, sería el barrio de Caballito, es donde hoy está el edificio femenil, ¿se ubican? Muy cerquita de la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en la calle Juan y Rivadavia. Hay un gran edificio femenil que tiene unas vidrieras donde venden ropa deportiva y cosas de los equipos de fútbol. Bueno, ahí estaba la casona donde vivía Eduardo Gutiérrez. Casona que él se puede comprar gracias al éxito de los folletines. Es muy importante decir que esto es algo muy importante en términos de no solo el arranque de la novela popular en la Argentina, que sería la novela por entregas a través del periodismo, no a través de los diarios, sino además va a empezar la novela Juan Moreira un ciclo de novelas donde va a estar, entre otros, El Tigre del Quequén, Santos Vega, Pastor Luna, Hormiga Negra, que es un ciclo de novelas vinculadas a la figura gauchesca. Entonces,
Lo más interesante que me gustaría plantearles, antes de meternos con el mito de Moreira, que es un mito muy potente basado en una figura real, pero que tiene muy poco que ver en realidad con esa figura real, y como decíamos, es un mito tan potente que lo tenemos en César Aira. César Aira tiene una novela que justamente se llama Moreira, y lo tenemos también en la película de Leonardo Fabio, conocidísima película. O sea, lo tenemos tremendamente irradiado, ¿no? Esto que estamos mencionando sería como el arranque del desarrollo de ese mito. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos que pensar en esta novela de Eduardo Gutiérrez y en el estreno de 1884, uno de los momentos fundamentales de una de las grandes poéticas del teatro y de la novela argentina, que es la gauchesca. Es muy importante que hablemos un poquito de esto. Lo voy a anotar acá. Digamos que, ahí voy, lo voy a achicar un poquito, porque está muy grande y no me deja. Vamos a poner un poquito más chico. Ahí. Fíjense que si hablamos de gauchesca, vamos a hablar de una de las poéticas que la Argentina le propone al mundo, porque salvo en Uruguay y en el sur de Brasil, los únicos lugares en el mundo donde se practica la escritura de la gauchesca es en la Argentina. Si nosotros, en vez de preguntarnos, por ejemplo, qué influencias tenemos de Europa hacia Argentina, nos preguntamos qué le aportó la Argentina al mundo, bueno, una de las cosas que aporta la Argentina y la región al mundo es esto que llamamos la gauchesca. Nosotros podemos decir que la novela Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, es una novela gauchesca. Y también podemos decir que la obra teatral que se estrena hace 140 años es lo que llamaríamos un drama gauchesco. Entonces, es muy importante que nosotros le demos mucha pelota a esta palabra y la diferenciemos de estas dos otras líneas dentro de las poéticas nacionales. Le vamos a llamar gauchesca a una convención artística que consiste en que un escritor letrado, que no es gaucho, puede tener conocimiento sobre el campo o haber vivido en el campo o tener una estancia, pero tiene que tener formación letrada, generalmente experiencia urbana, experiencia culta, escribe como si le diera la palabra al gaucho. Es decir, la convención consiste, por ejemplo, en un tipo como Bartolomé Hidalgo, uno de los primeros gauchescos, ¿no? Digamos, él no es un gaucho, pero escribe poesía como si le diera la palabra al gaucho. Es decir, en el género, la enunciación interna, la voz interna de los textos está a cargo de esta figura que nosotros llamaríamos el gaucho. Es decir, que nosotros le vamos a llamar gauchesca no a la literatura gaucha, no a la literatura de los payadores, no a las coplas que dicen los gauchos en los fogones o en las reuniones nativistas, sino es una literatura de autores letrados, de autores con experiencia urbana, que empezaría a finales del siglo XVIII con textos, por ejemplo, de Juan Baltasar Maciel. Hay un bellísimo texto del que se llama Canta un guaso, ¿no? Que de ahí vendría aparentemente la palabra gaucho, ¿no? Ahí hay toda una etimología muy discutible, donde el que asume la voz interna del poema es un gaucho. Tenemos una larguísima producción a lo largo del siglo XIX.
en relación a la gauchesca, o sea, autores letrados con experiencia urbana que escriben con enunciación interna asumida como la voz del gaucho. Por ejemplo, Juan Baltasar Maciel, por ejemplo, Bartolomé Hidalgo. Recordemos que cuando Mitre recibe el regalo que le manda José Hernández del Martín Fierro, Mitre le contesta a José Hernández, bueno, Bartolomé Hidalgo será su Homero, como diciendo, su antecedente es el autor de los Cielitos y de los diálogos patrióticos, ¿no? No sé, Ascasubi, Hilario Ascasubi. Y llegamos, por supuesto, al momento fundamental de la gauchesca, que es el Martín Fierro de José Hernández. 1972, la ida, 1872, la ida, 1879, la vuelta. Que realmente es uno de los poemas más prodigiosos, no sé si lo han leído, me imagino que sí, el que no lo leyó en el secundario, no sé, no es argentino, y si alguien no lo leyó, por favor les pido, salga de acá, y se va a comprar una edición popular barata o se mete en internet, porque realmente es una de las obras maestras más maravillosas de la literatura universal y va a tener mucha influencia en el ciclo del teatro gauchesco. Entonces, quiero aclarar esto. Entonces, la gauchesca sería una convención. Esto lo dice Borges en un libro que se llama Inquisiciones, digamos, antes lo dice en otro libro que se llama Discusión, en el año 38, ¿no? Donde Borges dice, una cosa es la gauchesca, otra es la literatura gaucha. Los payadores hacen literatura gaucha, la gauchesca es una invención de autores de ciudad, dice Borges. Luego esto mismo lo dice Batisteza, dice, inspirándose en la literatura de los gauchos, en los fogones, en las coplas populares, con los payadores, los autores letrados empiezan a producir una reelaboración. Una reelaboración que sería, autor letrado escribe, pero el que habla en el texto es un gaucho de ficción. ¿Está claro? Este es el gran fundamento de la vanguardia, perdón, de la gauchesca histórica. Digamos, ahí sí, como muy bien, Estanislao del Campo sería otro gran ejemplo, digamos, en la década de los años 60, 1860, digamos, en la década del 60, antes del Martín Fierro, tenemos otro caso. Pero digo, si nombráramos a todos los autores de gauchesca, son un montón, incluso autores poco menos conocidos, digamos, pero que son muy, muy importantes porque la convención es muy utilizada por lo que se llamó los gauchipolíticos rioplatenses, ¿no? Es decir, son los políticos letrados que asumen como textos, por ejemplo, en hojas sueltas, muchas veces no firmadas con el nombre del autor, asumen, digamos, la voz del gaucho como una herramienta política, por ejemplo, a favor de Rosas o en contra de Rosas. El caso de Pérez sería un caso de usar la gauchesca a favor de Rosas, el caso de Ascasubi sería un caso de usar la convención en contra de Rosas, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, La Refalosa? ¿No? La Refalosa es un poema increíble, horroroso, porque es Ascasubi como autor letrado que asume la voz de un gaucho de la mazorca que le dice a alguien a que le van a cortar el cuello, a un unitario, le explica qué es lo que le van a hacer, que es la refalosa, que es degollarlo, ¿no? O sea, le cuenta cómo lo van a degollar. Esto en convención gauchesca. Fíjense, la convención gauchesca puede tener muchos usos diferentes. Esto es muy importante decirlo. Digamos, no es una convención que sirva solamente para lo político, por ejemplo, como lo usa Hernández o como lo usa Ascasubi.
También lo podemos usar, por ejemplo, para la comicidad, como es el caso de Estanislao del Campo. ¿Se acuerdan del Fausto criollo? Es un gaucho le cuenta a otro que se vino a Buenos Aires, se metió en el Teatro Colón y vio la ópera Fausto de Charles Gounod, ¿no? Y por supuesto, él no dice que vio una ópera, dice que vio aparecer el diablo y que había una chica que estaba en problemas porque había quedado embarazada de un hijo de su madre. Es decir, lo que hace Estanislao del Campo es trabajar con lo que sería la inocencia o la ignorancia cómica del gaucho, que no sabe diferenciar en el Teatro Colón entre el arte y la vida. Entonces, a ver, tenemos usos diferentes de la gauchera. Y por eso nosotros vamos a distinguir tres grandes tipos de literatura. Para mí esto es algo muy importante y lo tenemos que decir bien clarito, porque se confunden y muchas veces le llamamos gauchescos a textos que son nativistas o a textos que son criollistas. A ver, ¿por qué pasa eso? Porque en realidad las tres poéticas utilizan la misma convención, que sería esta convención, el autor letrado que utiliza la enunciación interna de un gaucho. A ver, nosotros le vamos a llamar, nosotros le vamos a llamar gauchesca a una literatura de alegato. Es una literatura que está relacionada, ahí volvió, una literatura que está relacionada con la coetaneidad política. Es decir, es una literatura que utiliza la convención gauchesca para hablar de un problema de los gauchos en la coetaneidad. Por ejemplo, José Hernández, 1872, en realidad lo escribe el Martín Fierro a finales de los años 60, lo termina en el 71 y lo publica a principios del 72. ¿De qué está hablando Hernández en el Martín Fierro? Está hablando en contra del presidente Sarmiento, que utiliza un procedimiento nefasto, que es levantar a los gauchos que prestan servicio ganadero en las estancias y llevárselos a la frontera a pelear con el indio. Entonces, lo que está haciendo Martín Fierro como literatura gauchesca es denunciar un problema contemporáneo. Por eso Borges dice una cosa muy hermosa, dice: Martín Fierro es un alegato, es decir, es una defensa de abogado, es una denuncia contra el poder político que comete este abuso y genera el desastre que genera. Porque ustedes recordarán, el gaucho trabajador, el gaucho servidor, ¿no? Como cuenta Martín Fierro en La Ida, el gaucho de la época de oro, que dice: yo tenía mis hijos, mi mujer, mi rancho, la pasábamos bárbaro, me encantaba laburar y de golpe me llevan a la frontera, me desarmaron la familia, perdí a mis hijos. Y Hernández lo que está diciendo es: yo perdí un trabajador, yo necesito ese trabajador para el desarrollo ganadero de la pampa, de la llanura, ¿no? Entonces, la gauchesca va a tener un sentido vinculado al alegato político inmediato. Por ejemplo, esta misma línea es la que va a tener Bartolomé Hidalgo. Cuando Bartolomé Hidalgo pone la voz del gaucho al servicio ¿de qué? Al servicio de la pelea contra los españoles, la guerra por la independencia, ¿no? Esto es también lo que va a hacer Hilario Ascasubi con un signo político antirrocista. O sea, le va a dar la voz al gaucho para demostrar, para atacar, en este caso, por ejemplo, en La Refalosa, a la mazorca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Entonces, nosotros vamos a hablar de gauchesca solamente cuando estemos hablando de un tipo de literatura, poesía, teatro o novela que esté hablando específicamente de una situación referencial en la sociedad coetánea. ¿Se entendió? En cambio, el nativismo y el criollismo van a trabajar de otra manera. Van a trabajar ya no en relación a los problemas del gaucho vivo, los problemas políticos, sociales del gaucho vivo, sino que van a empezar a trabajar con la idealización del gaucho como figura de la identidad nacional. Esto lo dice Borges en el prólogo a La hormiga negra de Eduardo Gutiérrez. Va a decir una cosa muy impresionante. Dice, digamos, en los 70 años que lleva, digamos, la lucha interna, la lucha política interna, posterior a la guerra con, ¿cómo se llama?, con los españoles, se va, digamos, Buenos Aires va a trabajar sobre dos grandes líneas, que son la idealización del gaucho y la destrucción del gaucho. Es decir, va a ser defenestrar la figura del gaucho, como por ejemplo lo hace Eduardo Gutiérrez. Recordemos que el folletín de Eduardo Gutiérrez es un folletín no solo moreirista, sino también anti-moreirista. Ahora lo vamos a retomar esto, pero digamos, va a haber la otra línea que va a ser la línea de idealización, que nosotros la vamos a tener ya completa en la época del centenario, cuando Leopoldo Lugones dé las conferencias que se van a reunir en El Payador, 1913, y cuando Ricardo Rojas publique el tomo primero de su literatura argentina, la historia de la literatura argentina, donde el tomo de los gauchescos va a ser el tomo, digamos, de apertura del libro, con la idea de acá está la identidad de la Argentina, ¿no? Es decir, una cosa va a ser una literatura referencial directamente vinculada a lo político que está aconteciendo coetáneamente a esa literatura. Es decir, yo escribo La Refalosa porque Rosas está cortando cabezas en este momento, ¿no? O yo escribo El Martín Fierro porque en este momento se llevan a los gauchos a pelear con el indio y me dejan sin peonada, ¿no? Y otra cosa sería el nativismo y el criollismo, que tendrían que ver con una idealización del gaucho vaciada de ese sentido político referencial inmediato. En el caso del nativismo, lo que tenemos es la construcción de una idealización abuenada, utópica, donde pareciera que el gaucho está plenamente integrado a la sociedad sin ningún tipo de conflicto, ni con el patrón, ni con el gobierno. Nosotros podemos decir que es la imagen de una sociedad utópica muy positiva, que es la imagen que hoy mismo, todavía hoy vemos, por ejemplo acá, en la rural, cuando se hace la ópera Pampa, por ejemplo, donde se muestra a el gaucho peleando con el indio, peleando con los españoles, peleando con los ingleses, pero no peleando con el patrón, no sé si me explico, no peleando con el gobierno, siempre peleando con alguien externo, o por ejemplo peleando con el diablo, el mito de Santos Vega. Santos Vega no tiene ningún problema en términos políticos internos, el problema es que apareció el diablo y le ganó la batalla, no sé si me explico. En cambio, el criollismo va a ser una literatura de idealización del gaucho, pero que va a presentar una sociedad conflictiva, una sociedad problemática. En una palabra, acá lo que tenemos es una literatura de la coetaneidad, una literatura política coetánea, que es una respuesta a una realidad política inmediata. En cambio, acá lo que tenemos es un proceso de idealización
incluso sobre la idea de que el gaucho ya no existe, murió. Y lo vamos a tomar como una especie de símbolo de la patria, de los orígenes de la patria. Recordemos un caso muy interesante de poema nativista, que es el Santos Vega de Obligado, de Rafael Obligado, un poema bellísimo, realmente uno de los poemas más hermosos de la literatura nacional. Pero ¿qué es lo que hace Santos Vega? Santos Vega lo que hace es cantarle a los gauchos para que vayan a pelear contra los españoles, ¿no? Para que colaboren con Güemes, para que colaboren con, digamos, en la lucha interna con el español. Los muestra jugando al pato. ¿Vieron el pato? Este deporte que se hace con los caballos, una especie de pelota con manija, ¿no? Y por supuesto lo muestra peleándose con el diablo. Ningún conflicto interno, digamos. Ahora, el criollismo sería, sí hay conflicto interno, pero sobre la idealización de un sujeto social que ya no existe. Entonces tenemos que plantearnos una pregunta hermosísima, para mí por lo menos, y es, ¿qué es el gaucho? ¿Qué entendemos por gaucho? ¿Por qué, por ejemplo, hay gente que dice, cuando hace literatura criollista, dice, el gaucho ya no existe, el gaucho murió? Digamos que nosotros tenemos que pensar la palabra gaucho en una transición, ¿no? Digamos, no es una palabra homogénea, la palabra gaucho, porque si la pensamos históricamente en el origen de la palabra gaucho, podemos decir que nombra un tipo social que está relacionado al nomadismo y sobre todo a la pampa anterior al alambrado, a la pampa anterior a 1845 aproximadamente. Es lo que dice Borges en uno de los poemas hermosísimos que le dedica al gaucho. Borges tiene dos poemas muy bellos dedicados al gaucho, uno en el Elogio de la Sombra, el poema se llama Los Gauchos, y otro en El Oro del Tigre, que es El Gaucho, donde Borges dice, nombrando el carácter nómade, dice, hijo de algún confín de la frontera, abierta, elemental, casi secreta. ¿No? Esto dice Borges, es decir, Borges está diciendo, el gaucho es un hijo de la naturaleza, es un hijo de la llanura, pero no de la llanura cercana a la ciudad, de la llanura en sus confines. Porque, ¿qué quiere decir? Que es una figura nómade, es una figura que no se radica en rancho, ni en pertenencia de estancia, ni se conchaba, diríamos, de manera fija, sino que está merodeando, rondando y conociendo territorios a los que la civilización no llega. Por eso Borges dice, lo repito porque son dos versos muy bellos, Borges dice, hijo de algún confín de la llanura, fíjense, llanura, la pampa. No hay gaucho en los Andes, no hay gaucho en la zona guaranítica, no hay gaucho en la Patagonia. Lo que estamos diciendo es que el gaucho es un tipo social de la Pampa, de la región pampeana, que sería provincia de La Pampa, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, la zona no serrana de Córdoba, digamos, provincia de Santa Fe y provincia de Entre Ríos, todo Uruguay y el sur de Brasil también. Eso es lo que nosotros llamaríamos la región pampeana, ¿no? Y después Borges agrega, dice, hijo de algún confín de la llanura, y califica a la llanura como abierta, o sea, no está alambrada, no está parcelada. Y cuando digo alambrada no quiero decir que le pusieron alambre, quiero decir que puede estar cercada por zanjas, o puede estar cercada por cercos de madera, o cercos de pirca, de barro, porque la Pampa, cuando se empieza a dividir en territorios, digamos en terrenos,
se empieza justamente a volver intransitable, porque vos te tenés que meter en territorio privado, ¿no? Entonces Borges dice abierta elemental, es decir, territorio de los elementos, la tierra, el aire, el fuego, el agua, ¿no? No hay civilización ahí. Y dice casi secreta. ¿Por qué casi secreta? Porque no llega nadie ahí. ¿Quién llega ahí? El indio y el gaucho, ¿no? Entonces, esa sería una primera definición del gaucho. Ahora, los historiadores dicen que la palabra gaucho empieza a utilizarse especialmente a mitad del siglo XIX como sinónimo de habitante rural. Y por lo tanto, cuando hablamos de gauchesca, no hablaríamos solamente de la figura nómade, sino también estamos hablando de cualquier habitante rural, incluso como Martín Fierro, que ya no es un nómade, es un sedentario, tiene rancho, tiene esposa, tiene hijos, o el mismo Juan Moreira. Juan Moreira hasta tiene propiedad, tiene su terreno, tiene su casa, tiene su carreta, presta dinero, no sé si, y es un gaucho. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando hablemos de gauchesca, no pensemos solo en el gaucho nómade. Esto es una gran confusión que se genera. Por ejemplo, hay un gran escritor, gran poeta entrerriano, que cuando define la gauchesca en su libro Formas de la Realidad Nacional, me refiero a Carlos Mastronardi, ¿no? el de Luz de Provincia, poeta prodigioso argentino, entrerriano. El tipo dice, el gaucho nómade. No, pará. El gaucho nómade fue primera mitad del 19 y finales del 18, pero en realidad después se vuelve absolutamente sedentario. Es excepcional la figura del gaucho nómade. Por ejemplo, el gaucho que se pianta del ejército, el desertor, o el gaucho matrero, o el gaucho que se va a vivir con los indios, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Martín Fierro, o es el caso de Juan Moreira, el gaucho que escapa de la injusticia del poder. ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense, lo que yo les estaría planteando por ahora, digamos, sería meternos con el Juan Moreira en 1884, la obra teatral, en el estreno, nos obliga a pensar estas cuestiones, porque nosotros le vamos a poder llamar gauchesca a un tipo de literatura y nativista o criollista a otro tipo de literatura. Le vamos a llamar literatura nativista a una literatura o teatro o narrativa o poesía que es la de los centros tradicionalistas que proponen la utopía de una sociedad acordada, donde todo el mundo se lleva bien. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea clara, un ejemplo muy interesante de esa literatura nativista es Martiniano Leguizamón, pero no Calandria, sino una obra de él pequeñita que se llama Del tiempo viejo, que lo que muestra es una fiesta organizada por el patrón con sus empleados, donde están todos felices. El patrón convive con el gaucho sin ningún tipo de problema, todos se quieren mucho, todos lo pasan bien, ¿no? El patrón le abre la casa ¿cómo se llama? A los gauchos, les dice, vengan a comer a mi casa, ¿no? Y todo el mundo agradece al patrón y está todo bárbaro. ¿Dónde se sintetiza la armonía? En el baile, en la fiesta, en la comida. Comen todos juntos, bailan todos juntos y festejan todos juntos. Hay una utopía encarnada en la imagen de la fiesta campestre, por decirlo así. En cambio, el criollismo sería una literatura donde el gaucho ya desapareció como problema referencial, como problema político real, y se lo utiliza para construir una imagen idealizante, pero no utópica, sino conflictiva, distópica. Es el caso del Moreo, de la literatura que va a venir después del Moreo. ¿Se entendió bien hasta acá? Por ejemplo, un caso muy interesante de criollismo
sería Calandria, de Martiniano Leguizamón, porque es un gaucho, digamos, matrero, que se queja del poder, que se queja de los abusos, que se queja de la injusticia, que no entraría dentro de la idea del nativismo. Pero es el mismo autor. El mismo autor. Que luego no. Exacto, o sea, el mismo autor, el mismo escritor puede hacer gauchesca, nativismo, criollismo, no hay ningún problema. Y las tres poéticas participan de la misma convención, que sería: yo, autor letrado, escribo un texto donde el que habla es el gaucho. ¿Se entendió? Muy interesante hacer. Yo, por ejemplo, no le llamaría gauchesca a Estanislao del Campo, por ejemplo, porque desde mi punto de vista no tiene conflicto político, tiene que ver con esto, con el nativismo. Vieron que no hay conflicto. El gaucho que cuenta que fue al Teatro Colón no tuvo problema para entrar. Su único problema es que no entendía bien lo que pasaba, pero no es que lo vieron entrar con el chiripá y el poncho y dijeron: usted no puede entrar al Colón, que es un lugar de la élite. No, el tipo entró y se vio la ópera, digamos, no tuvo problema. Lo mandaron a comprar la entrada, eso sí, pero no hubo ningún tipo de reparo, ¿no? Tiene que venir con corbata, digamos, ¿no? Entonces necesitamos pensar esta cuestión. Tenemos una literatura gauchesca, una literatura nativista y una literatura criolla. Nosotros podemos decir que hoy lo que tenemos ya no es gauchesca, lo que tenemos sí es, digamos, o nativismo o criollismo. Por ejemplo, Arturo Jaureche, cuando escribe El Paso de los Libres, estaría haciendo criollismo. No está hablando directamente de un alegato político, sino que está usando la figura del gaucho como metáfora de otros conflictos, pero a partir de la idealización de la figura del gaucho, ¿no? El primero que dice esto es un gran investigador argentino que se llama Ernesto Quesada. Yo tengo acá su librito. Se llama, el artículo de él es un artículo de 1902. Esperen que se me rompieron los anteojos. Tuve que poner cinta scotch. Esta parte saquémosla del video. Fíjense, es un artículo increíblemente inteligente de Ernesto Quesada. Ahora lo anoto, Ana, un segundito. El artículo se llama El criollismo en la literatura argentina. Es un artículo del año 1902 y miren lo que dice el tipo, miren qué cosa tan interesante. Dice: curioso es este hecho singular, dice Quesada. A medida que el alma gaucha se desvanece en el recuerdo, o sea, que el gaucho desaparece como tal, socialmente, renace más vigorosa en la tradición. Las poblaciones rurales, mestizas de inmigrantes y gauchos, aman la indumentaria pintoresca de los gauchos, gustan de conservar su dialecto lleno de calor y de color, aun cuando con ideas y aspiraciones diversas les place pasar por gauchos de verdad. Lo que está diciendo Quesada es una cosa muy interesante, que es: el gaucho como tal ya no existe, ¿no? Y sin embargo hay un montón de gente que retoma el habla, la vestimenta, las actitudes del gaucho a manera de un tradicionalismo. Como el San Antonio de Areco. Muy bien, San Antonio de Areco, la feria de Matadero, en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, yo estuve ahora en Miramar, en la costa, en el verano, y se hizo una fiesta del chancho, del cerdo, como se llama, de la comida, que se hace como asado. Bueno, y hubo payadas, hubo baile campero, o sea, entre nativismo y criollismo, porque
¿Por qué digo entre nativismo y criollismo? Porque de golpe una de las zambas que cantan es una zamba de protesta. Y vos decís, ¿quién está protestando? Es la figura del gaucho protestando como metáfora de protestas que serían protestas de otros sujetos. Tal vez tengan que ver, por ejemplo, con los peones, digamos, el reclamo de los peones, pero con la voz del gaucho heredada de la gauchita. Perdón. En Bransen hay un centro tradicionalista y está la fiesta del carruaje. Exacto. Que en un momento de la pandemia se suspendió, pero que durante años se estaba haciendo y este año se retoma. Exactamente. Está buenísimo, buenísimo. Otra cosa que quería preguntar. Verá que yo repito un segundo porque si no, no va a salir grabado acá. Un gran aporte es que en Bransen está la fiesta del carruaje, hay un centro nativista, digamos, o también se lo puede llamar, como dijiste vos, un centro tradicionalista, ¿no? Y digamos, en todo el país hay centros tradicionalistas. Váyanse a la Feria de Matadero, acá en el barrio de Matadero, y van a ver justamente todas las prácticas que provienen justamente o de acá o de acá. Pero que no de Jauriche sería el nombre. se llama El Paso de los Libres. El Paso de los Libres. ¿Por qué digo esto? Me parece muy importante decirlo, porque nosotros hoy tenemos vigente esta convención, la convención del autor letrado que escribe, es decir, hay poetas que escriben como Seblanán Gaucho, o hay dramaturgos, no sé, Gonzalo de María hace una obra que se llama El romance del Baco y la vaca, o Toto Castiñeira, o Emeterio Cerro, ¿no? Es decir, esta convención del autor letrado, que, ¿cómo se llama?, asume la voz interna del gaucho, sigue viva hasta hoy, te lo podés encontrar en cartelera en este momento, ¿no? Pero no tendríamos que decir que se trate de gauchesca. A mí tampoco me gusta otro término que se usa últimamente, que es la neogauchesca. No podemos hablar de neogauchesca. En todo caso, neocriollismo. Como dice Lamborghini, ¿no? Leónidas Lamborghini habla del gauchesco bufo. ¿No? Muy interesante eso, pero yo no lo llamaría neogauchesca, yo lo llamaría neocriollismo, porque para que haya gauchesca tendríamos que tener a un tipo social de referencia coetánea y estar hablando en alegato de un conflicto político muy concreto. Suponete, yo estaría siendo no gauchesca, ponele que hoy, suponete, yo escribo un poema donde habla un inmigrante boliviano, esclavo de los talleres de costura, bueno, eso sí sería lo más parecido a la gauchesca. Yo no lo llamaría gauchesca, no sé, lo llamaría migrantesca. No sé si me explico, ¿no? Estoy pensando en los poemas que están en la obra de Atahualpa Yupanqui. Muy bien, el caso de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Yo personalmente creo que Yupanqui tiene por momentos zona nativista, porque son poemas muy armónicos, y por momentos zona criollismo, en esta línea. También lo podríamos pensar desde otras poéticas, pero si yo lo tuviera que conectar con esta tradición, digamos, con esta continuidad, hay algunos poemas que irían por acá y otros poemas que irían por acá. A ver, para que quede clara la distinción, el nativismo sería un tradicionalismo de utopía social acordada, ¿no? Es decir, bailamos todos, estamos todos felices, no hay ningún conflicto, nos llevamos bárbaros, el patrón, los peores, los gauchos se quieren entre sí, está todo bien, ¿no? El símbolo de la fiesta, el símbolo del pericón. ¿Vieron el pericón, que es una belleza el pericón? Yo cuando fui subdirector del Cervantes ahora, llevamos el ballet folclórico, ahí voy, llevamos el ballet folclórico 2 veces, el momento más bello, pero más hermoso que yo he visto de la gestión mía en el Cervantes es cuando bailan el pericón. Una cosa hermosísima, pero nativismo al mango. Porque en esa figura tan difícil de acuerdo está la metáfora del acuerdo social.
es que, bueno, yo me agacho, vos pasás, mezclamos la trenza, ¿se acuerdan? La belleza de esa figura son tal vez la utopía más maravillosa del acuerdo social. Desde mi punto de vista, un acuerdo social abuenado, porque lo que está haciendo es borrar conflicto. En cambio, el criollismo lo que está diciendo es, hay conflicto, es el tradicionalismo que refleja el conflicto. Cuando digo tradicionalismo queremos decir, no está hablando de algo que esté pasando de manera directa en la sociedad coetánea, o sea, en este mismo momento, como el ejemplo que yo daba recién del migrante boliviano, no sé si me explico, sino que está, tanto esto como esto sería tradicionalismo abuenado, utópico, conflictivo, distópico, para darlo simplificado, ¿no? Perdóname. No, al contrario, no es que quiera hacer propaganda de Bransen. No, dale, dale. Pero el 21 de octubre, que es el día de Bransen, todos los años, o casi todos los años, se baila, vienen de distintos pueblos del Chacomús de Buenos Aires, un pericón de más de 100 parejas. Claro, total. A mí me encanta. Quiero decir, yo quiero aclarar, a mí me gusta la gaucheca, me gusta el activismo, me gusta el criollismo, me gustan los tres. Yo los disfruto a los tres, digamos. No soy tonto y me doy cuenta que cada uno propone una metáfora epistemológica sobre la sociedad diferente, ¿no? En este caso sería, che, hay un problema allá afuera en este momento, y en estos dos casos sería, vamos a hablar de una figura tradicionalista vinculada con la identidad nacional, que en el mejor de los casos va a ser una metáfora de otra cosa. Por ejemplo, en el caso del criollismo, una metáfora de otro conflicto. ¿Se entendió? Entonces, si ustedes me permiten, porque nos quedan 5 minutos y nos van a bajar porque la feria es así, y la seguimos mañana. Mañana 14:30, si pueden venir. Si no vienen, voy a tomar como que no les gustó. ¿El lunes no está? No, nos dieron hoy y mañana, acá mismo 14:30. Pero fíjense la novela Juan Moreira, ¿no? La novela Juan Moreira va a partir de una figura histórica, de una figura real, digamos, se ha estudiado, hay un libro de Marcos Estrada Liniers que reconstruye la figura, lo que nosotros llamaríamos el modelo vivo en el que se inspira Moreira, pero por supuesto lo que va a hacer Eduardo Gutiérrez en el folletín, les pido por favor, si no lo han leído, léanlo porque es muy interesante. Es una novela no muy larga, con todos los episodios de la vida de Moreira. Si yo tuviera que decir qué novela es la que más me gusta de la cultura argentina, es el Moreira, no tengo duda. Digo, es una cuestión personal, ¿no? Pues hay muy buenas novelas y yo en este momento estoy integrando los premios Conex como jurado, y la verdad que la cantidad de novelistas, recién lo hablábamos con Ana, ¿no? La cantidad de novelistas que están produciendo hoy creo que arrasa. Creo que en este momento hay una cantidad avasallante de producción novelística, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir la novela que a mí más me gusta de la historia de la literatura nacional, me quedo con el Moreira, realmente. Y fíjense que lo que hace Eduardo Gutiérrez es transformar una figura real, muy polémica, un tipo que era, ¿cómo se llama?, guardaespaldas, que prestaba servicio al movimiento nacionalista, al cinista, ¿no? Eso lo pinta muy bien Fabio en la película. La transforma en un héroe romántico. Y el punto de partida de la novela va a ser el del melodrama, en el sentido de que Moreira es un personaje positivo. Es decir, ¿se acuerdan el melodrama que aparece en la literatura occidental a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX? Está muy ligado al ascenso de la burguesía y trabaja con la oposición entre
personaje positivo y personaje negativo. El personaje negativo es la hipóstasis del mal y persigue sistemáticamente al personaje positivo, que es la entelequia del bien, ¿no? Esta estructura sigue viva hasta el día de hoy, en las telenovelas, Rolando Rivas Taxista, o, ¿cómo se llama la película del Titanic? El Titanic. ¿Se acuerdan? La parejita imposible de la chica buena y el chico bueno pobres y la clase alta malvada, ¿no? Que sistemáticamente digamos, los persigue, ¿no? El tema es que en la matriz de la novela, en un determinado momento, va a aparecer ya no el personaje positivo del melodrama, sino el personaje de la tragedia, que es el culpable. Es decir, es el momento en el que Moreira se desgracia, como dice él. Primero cuando mata a Salvetti y tiene que empezar a huir. ¿Se acuerdan? Salvetti es el pulpero. Le prestó 10.000 pesos. El tipo miente cuando lo llaman a declarar, dice que nunca le prestaron esa plata. Moreira lo mata, pero también mata al alcalde Francisco. No solo lo mata al alcalde Francisco por la humillación de no haberle creído y haberlo puesto en el cepo públicamente, aclaremos, el cepo de cabeza, o sea, el cepo de los peores reos, no es el cepo de Lazo, que es muy común en el nativismo o en el criollismo. Una cosa es que te aten la pata y otra cosa es que te pongan de cabeza y que te vea todo el pueblo, ¿no? Entonces, desde que comete la primer muerte, se empieza a transformar en lo que se llama un héroe culpable. Y ahí se produce el cambio del melodrama a la tragedia. El héroe culpable sería cuando el bien y el mal están adentro del mismo personaje. Por eso podemos decir, el melodrama es un género, podríamos decir, ingenuo, ¿no? Esta cosa, ay, qué bueno que soy yo, qué malo que es el otro que me persigue, ¿no? El mal está allá, yo no tengo nada que ver, me identifico con el personaje positivo. Perdón, voy a decir algo, espero que no se enoje. Maradona diciendo, me cortaron las piernas. O sea, no diciendo, me drogo. Soy el mejor jugador del mundo, pero me drogo. Eso es el héroe culpable. El melodrama sería, ah no, yo soy inocente y me han metido algo en el piso. Es el villano que me persigue. No sé si está así. Entonces, en Moreira lo que se produce, y lo vamos a ver mañana, es el pasaje del personaje positivo al personaje trágico, en el momento en que en Moreira comienza a producirse lo que el mismo folletín llama una segunda naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que vos eras un buen tipo, pero la vida errante, más la necesidad de defenderte de la policía, más todas las injusticias que estás padeciendo, más haberte ido a vivir con los indios y asumir las costumbres, comillas, salvajes, como dicen, estoy diciendo lo que dice el folletín, ¿no? Generaron en vos una segunda naturaleza y te degradaste. Por eso podemos decir que el folletín Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, es un folletín moreirista y antimoreirista al mismo tiempo. Por eso mi maestro David Viñas, en las clases de Historia de Literatura Argentina, en Filo, gritaba, Moreira es morirá. Es decir, la novela está escrita para contar la muerte del que debe morir. ¿Por qué debe morir? Porque ha surgido en él una segunda naturaleza. No sé si está claro. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace la obra de teatro con esto. Porque la obra de teatro se estrena en el 84 y va a seguir andando y andando y andando y andando a lo largo de la década, siguiente también y siguiente, y por lo tanto va a ir abandonando su condición gauchesca para transformarse en literatura criollista y se va a ir cargando cada vez más con elementos vinculados al costumbrismo,
el Pericón, el personaje de Cocoliche, la payada de la estrella, digamos, y por lo tanto vamos a ir viendo cómo se va vaciando del sentido gauchesco original que deviene indudablemente del Martín Fierro. Bueno, paramos acá, ¿les parece? ¿Es Dubati? Yo soy Dubati, exacto. ¿Tiene algo en las redes de esto? Porque está hermosa. Todo lo que dijo la exposición Mirá, fue brillante. yo lo que les puedo decir, hay un artículo que acabamos de publicar sobre este tema en la SAD, en el boletín de la SAD. ¿De la SADE? De la SAD.